Que Dios les bendiga a ustedes nuevamente. Saludos de todos acá en la ciudad de Oklahoma City, los que están fuera de esta ciudad, y a todos ustedes, hermanos, como una familia en Cristo Jesús. Suplicamos a ustedes que nos continuemos apoyando en oración. Esa es nuestra súplica todo el tiempo. Y les saludamos a ustedes, mi esposa y yo, con la tercera epístola de Juan, pues el único capítulo que hay. Tercera epístola de Juan, versículo 2. Y esperamos que todos ustedes, amados, que estén bien y que sean prosperados en todas las cosas y que tengan salud así como prospera su alma. O sea, es una, una vereda, un camino de dos sentidos. Que Dios les bendiga en plena salud física, mental, emocional, espiritual, sobre todo. Pero a la vez como prospera su alma, porque al prosperar nuestras almas, seremos bendecidos de esa manera. En esta ocasión yo les invito a ustedes a venir a la Escritura y vengamos a Lucas capítulo 13, versículos 18 y 19. Nuevamente, esta es la otra parábola que acompaña la parábola de la levadura, de la cual vimos la ocasión pasada, pero ahora queremos reflexionar en la parábola del grano de mostaza. En esta parábola, estos versículos son breves, lo que Jesús mostró a ellos, y queremos examinarlo y entenderlo. Versículo 18 del capítulo 13 dice así: y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció, y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Bien breve la parábola, y la parábola del grano de mostaza siempre se ha pensado gemela a la parábola de la levadura. Y estas dos la acompañan no solamente en el Evangelio de Marcos, también en el Evangelio de Lucas. Pero como antes en la vez pasada hemos nosotros mencionado, estas son parábolas que vienen de una tradición que tanto Marcos como Mateo tenían. O sea, cuando yo digo vienen de una tradición, serían quizás dichos que se circulaban en las comunidades, las primeras comunidades cristianas, en el principio del primer siglo, o que pedacitos de pergamino, quizás pedazos de pergamino que se mandaban de un lugar a otro para escuchar, porque la mayoría de la gente no leía, no había ido a la escuela, nunca fue a la escuela. Pero si se aprendía la escritura, se la aprendía al escuchar. La mayoría de la gente aprendía a través del medio visual y el auditorio, o sea, de escuchar. De modo que era la manera en la que ellos recordaban las cosas. La parábola del grano de mostaza parece, obviamente, que tiene un tema diferente a la parábola de la levadura. Mateo y Lucas siguen un mismo orden. Primero la parábola de la mostaza y segundo la parábola de la levadura. Nosotros vimos anteriormente la palabra de la levadura. En la parábola de la levadura examinamos y reflexionamos la vez pasada. Y ahora vamos a ver la parábola del grano de mostaza. Pero es muy importante considerar varias cosas. Lo primero que quisiera yo mencionarle a ustedes es, en el capítulo 13 de Mateo, como en el capítulo 13 de Lucas, se encuentran estas dos parábolas. Y en esencia, ¿cómo se define una parábola? Una parábola, o la parábola en el griego parabolé, en sí misma significa simplemente del griego, del lenguaje griego, porque se usa ese lenguaje para haber escrito estos evangelios, y estas parábolas nos llegaron en el lenguaje del griego. Y
se define como algo puesto junto a o al lado de algo más para explicarlo o aclararlo, una comparación, una analogía, pero estas definiciones en esencia son bastante breves, pero muy pobres en el sentido de definir lo que es la parábola, las parábolas o el uso de las parábolas que le dio Jesús de Nazaret del Cristo. Sin embargo, los evangelios sinópticos reflejan la Septuaginta. Los evangelios sinópticos, al escribir estas parábolas en sus evangelios, representan la tradición de la Septuaginta, que es la Biblia hebrea traducida totalmente al griego. Y la razón por la que se dice Septuaginta es porque viene de la palabra 70. Septuaginta es los 70, que tradicionalmente se entiende que en la antigüedad, en tiempos de Alejandro Magno, en tiempos del Imperio griego, se decidió traducir la Biblia del judía, la Biblia hebrea, el Pentateuco, el Torá, de los primeros 5 libros de la Biblia, que son los 5 libros que se le atribuyen a Moisés y que se también reconocen como la ley de Moisés, por la palabra que Dios le dio a Moisés. Y la tradición de la Septuaginta emplea la palabra para traducir la amplia gama de significados del hebreo, porque en hebreo, cuando Jesús viene y se presenta a enseñar con parábolas, se encontraban ya un tipo similar de instrucción por los rabís. Y en hebreo, masal es lo que sería en griego parabolé, pero en hebreo tiene la connotación de figura, proverbio, aforismo, adivinanza, lección, alegoría o casi cualquier tipo de discurso indirecto o metafórico sobre algún punto. La realidad de todo esto es que, pues, no obstante el significado y la función de las parábolas en la proclamación de Jesús y en las narraciones de los evangelios, no pueden establecerse sobre las bases de la etimología. Y cuando yo digo etimología es digamos, el historial de una palabra, de cuáles son las raíces de esa palabra, ni la etimología y el uso de la palabra en otros lugares, sino que deben aprenderse de la forma en la que las parábolas funcionan realmente en los evangelios, dentro de la tradición, dentro de lo recordado y lo escrito de las enseñanzas de Jesús. ¿Qué era lo que qué sentido le dio Jesús a estas parábolas? Las parábolas son un medio para revelar una nueva verdad en la tradición de Jesús en cuanto a la manera en la que Jesús las emplea. Las parábolas no se puede reducir a un lenguaje discursivo, o sea, un lenguaje que interpreta ciertas cosas, y no parabólico, o sea, un lenguaje que está totalmente desconectado de lo que es realmente, en esencia, el sentido que Jesús le dio a las parábolas. Una parábola es como una composición, muchos críticos y, digamos, comentaristas bíblicos dirían como una composición musical, una pintura o un poema en que no es una ilustración de un punto prosaico, o sea, este no es un medio de comunicación secundario al punto que Jesús está haciendo, sino que es en sí misma una unidad inseparable de forma y significado. En otras palabras, la revelación que Jesús le da al pueblo, a sus compatriotas judíos y toda la gente que le escuchaba, les estaba hablando de una revelación, de una verdad
traída a través de las palabras de Jesús, a través de estas parábolas. En otras palabras, las parábolas venían totalmente entretejidas en lo que era la revelación de Dios para el pueblo. Por lo tanto, las parábolas a menudo funcionan comenzando en el mundo familiar del oyente. Esa es la manera en la que funcionan para comunicar esa verdad que Jesús está tratando de comunicar a su pueblo, pero luego presentan una visión diferente del mundo. En el desarrollo de la parábola, se voltea todo el mundo de los que escuchan y les presenta una visión diferente de cómo debe de ser la vida, cómo debe de ser el ser humano y cómo la realidad que ellos viven no encaja con la realidad que la parábola les está dando. Y termina desafiando las expectativas cotidianas del que escucha. Y si ustedes me entendieron todo esto, quiere decir que entonces definir lo que es una parábola de acuerdo al cómo Jesús las usa es muy complejo. Mateo revela un punto interesante en Mateo capítulo 13, versículo 11. Ustedes verán en Mateo 11 lo que nos muestra en ese sentido Mateo. Quiere decir que la comprensión de lo que Jesús les dice a ellos no es un logro humano. O sea, cuando Jesús les habla a ellos, esto tiene que haber, el entendimiento de lo que Jesús les da, tiene que haber sido dado por Dios. Es un don de Dios el escuchar, como también lo fue un don de Dios el día del Pentecostés, el día de la venida del Espíritu Santo, cuando todos hablaban y en una éxtasis, en una experiencia espiritual, y los que lo escuchaban a ellos, les escuchaban claramente en sus propios idiomas, y eran diferentes idiomas los que estaban ahí representados en los oyentes. Ese era un don que Dios les dio. O sea, no solamente fue el don del Espíritu en el día de Pentecostés, sino que también fue el don del entendimiento, la comprensión, el oído que Dios les dio a los que escucharon. Este es un tema de Mateo en su evangelio. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en Mateo 11 y en Mateo 16, capítulo 11, versículo 25, Mateo 16, versículo 17. Para Mateo, comprender no es meramente conceptual. O sea, si nosotros vamos a la escuela y escuchamos la educación que nos imparte, aprendemos conceptos, ideas, pensamientos, pero principalmente conceptos que nos enseñan ciertas realidades. Para Mateo, comprender no es meramente conceptual, sino que bíblicamente se entiende que incluye la sujeción de la soberanía de Dios. En otras palabras, es Dios el que da el entendimiento. Este es el entendimiento antiguamente de los profetas, el entendimiento que los salmos reflejan. Vean ustedes, en este caso, a Isaías capítulo 6 o Salmo 119. Las parábolas, originalmente, las parábolas de Jesús, desmoronaron las ideas preconcebidas. Y esa es, en esencia, cuando nosotros nos aproximamos al Nuevo Testamento, con mucha reverencia y en una actitud de oración, pidiendo a Dios el discernimiento de lo que vamos a leer, estamos pidiendo que Dios nos dé el entendimiento también, porque Dios da la capacidad. Y por lo tanto, cada parábola que Jesús da va a desarmar totalmente nuestro mundo, porque todos los conceptos que nosotros tenemos en nuestra mente, en nuestra vida, han sido, digamos, han venido siendo
guardados a través de nuestra vida y a través de las experiencias terrenales que hemos tenido en esta vida. La familia, la escuela, la sociedad, la cultura, todo lo que nos rodea, el contexto que nos rodea. Entonces, cuando Jesús habla, reta ese contexto, porque nos va a traer una revelación de algo nuevo. Por lo tanto, las parábolas originales de Jesús desmoronaron las ideas concebidas de cómo Dios debe obrar para traer el reino de Dios. Y esto es lo que Isaías y Salmo 119 nos los dice. Entonces, ¿hasta dónde podemos observar la parábola de la semilla de mostaza? Su forma, si nosotros la relacionamos, obviamente, a una manera cotidiana de la vida de la gente del primer siglo, su forma presente es como una hierba de jardín. Es una hierba. El futuro árbol en el que los pájaros pueden quedar ahí en ese árbol y anidar es surrealistamente antinatural. O sea, no tiene sentido. Y por esta razón, las parábolas no tratan sobre el progreso natural del reino desde la presente pequeñez hasta la gloria futura. La planta de mostaza del jardín y la levadura contaminante, las dos parábolas, la planta de mostaza como la levadura, corruptora e inmunda, como símbolos del reino de Dios, son tan impactantes a los oyentes como el rey ungido de Dios para el reino venidero representado por el humilde crucificado. O sea que el mismo corazón del Evangelio absolutamente no encaja con la mentalidad humana y las expectaciones del Mesías en ese sentido. De modo que cuando Jesús enseñaba, estaba tratando de darles a ellos el lenguaje del corazón de Dios, el mensaje que venía del corazón de Dios, y que era difícil de adaptar porque todos tenían ideas preconcebidas sobre las cosas de Dios. Siempre nosotros así vivimos y de esa manera nos movemos. Es por eso que en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo del 8 al 19, el apóstol Pablo más tarde viene y nos dice que Dios puso de cabeza el mundo de sus días, el mundo del mismo pueblo judío. Y él dice, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Entonces, ¿por qué? Porque obviamente, empezando desde el principio, la palabra de la cruz, o sea, el evangelio de las buenas nuevas, en cómo se desenvolvió en el contexto de la cultura en la que Jesús vino y vivió y nos anunció el evangelio del reino de Dios o de la esfera de Dios, es locura, dice ahí, es locura, no tiene sentido en ninguna manera. Para nosotros, cuando se nos ha presentado el evangelio y se nos habla de redención, en fin, pues conectamos esto a una condición mejor, a estar conectados, pero nos ha venido a nosotros esa redención, esa reconciliación con Dios, nos ha venido a través de 2000 años de proceso continuo de discernimiento, de entendimiento, de reflexiones, críticas, comentarios, en fin, de todo lo que ha atravesado esta palabra que viene en los evangelios, que es el discurso de Jesús a través de parábolas y naturalmente las epístolas de Pablo o las epístolas en general del Nuevo Testamento. Para comprender el significado que Jesús comunicó en la parábola del grano de mostaza, entonces, y yo siempre les voy a suplicar a ustedes, es necesario ver el contexto en el que el Mesías fue revelado.
no solamente el tiempo, que allá fue el primer siglo, y no, cuando nosotros hablamos del primer siglo, nosotros estamos inmediatamente reconociendo que en el nacimiento de Jesús, Jesús vino a partir la historia de los años que se habían contado desde la creación hasta ese momento, a los años que se empezaron a contar después del nacimiento de Jesús, hacia adelante. Y entonces nosotros tenemos el contexto bíblico y siempre que ustedes lean un pasaje, yo les suplico que lean los dos capítulos anteriores, los dos capítulos posteriores a ese pasaje para que conecten todo el contexto del mensaje del escritor del libro que ustedes leen. Y después de este discernimiento, vamos a tener una idea más completa, al menos un poco más completa, del contexto y el significado de lo que se dice. Porque mucha de la escritura, muchas veces se lee un versículo o dos y se saca a un gran discurso y totalmente se abandona el contexto bíblico y se desconecta, y de esa manera hacemos injusticia al texto bíblico, al tema del que se trata realmente. Veamos, por ejemplo, en Mateo. Esta parábola está en Mateo 13. Veamos, por ejemplo, el contexto que le rodea en el Evangelio de Mateo. En Mateo 12, un poco antes de que Jesús dijera esta parábola, entonces inmediatamente nosotros nos damos cuenta que hay sospecha, que hay crítica, que le ven a Jesús con, digamos, con sospecha, con desconfianza. Entonces respondieron algunos de los escribas y los fariseos diciendo, dice ahí los versículos, Maestro, deseamos ver de ti señales. En otras palabras, le están diciendo a Jesús, no estamos convencidos, queremos saber que tú verdaderamente eres el Mesías y lo eres. Y él, ahora, antes de decir lo que Jesús les dijo a ellos, la tradición en la que el Mesías se esperaba eran fundamentalmente dos cosas. Una que era de la descendencia de David y la otra que era un reino, el cual iba a establecer para, para deshacer todos los reinos de la tierra. Estas dos ideas emanan desde Primera de Samuel, capítulo 6, cuando el pueblo codiciaba a un rey, quería a un rey, quería hacer de su tradición, de su, de su identidad como pueblo, un reinado como los otros pueblos. Y cuando eso sucedió, yo siempre lo he citado, Dios no estaba totalmente agradado de eso. Samuel les trató de decir, un rey se le va a subir a la cabeza el poder y la autoridad, va a terminar desviando a todo el pueblo y van a tener quebranto. Y dicho y hecho, eso sucedió. Los reyes, al actuar tal como los otros reyes de otros imperios, como era el asirio, Babilonia, Persa, después de esos tres viene el imperio medo, persa, viene el imperio griego y luego el romano, el imperio griego-romano en los días de Jesús. Y naturalmente ellos eran un pueblo pequeño en Palestina, ellos no eran una potencia mundial, era como casi insignificante, por decir así, lo dice Deuteronomio, Moisés se los dice a ellos, Dios los sacó de la esclavitud. Cuando Dios los sacó de la esclavitud del Éxodo, ellos tenían una mentalidad de esclavo. Eso es lo que lo formó en la cultura en la que se formaron por generaciones de más de 400 años. Entonces, si nosotros decimos nuestros países son un poco arriba de 200 años de antiguo, entonces quiere decir que 400 es casi el doble de la historia, un poco menos del doble de la historia de nuestros países. La realidad está en que
Ah, eso es lo que aquí están diciendo. Queremos que te conformes a las expectaciones que tenemos. Esas expectaciones se forman a través de tradiciones, cultura y en fin, como se forma también nuestras creencias, convicciones y nuestra manera de definir a Dios en nuestra relación, en nuestra vida espiritual. Y uno tiene que estar por eso la escritura nos dice, tenemos que estar en continuo discernimiento de las cosas que procesamos y que atesoramos en nuestro corazón, porque es posible que estés cercano a la verdad, pero Dios no opera en 25% de verdad, Dios opera en la totalidad de lo que Dios ha revelado. Y en Primera de Corintios, pues Pablo lo vuelve a enfatizar, los judíos piden señales, ahí está en el capítulo 12 de Mateo. Queremos ver de ti señal, queremos ver que te conformas a nuestras expectaciones de lo que debes de ser. Y Jesús, cuando Jesús empieza a hablar de su crucifixión, los discípulos se descontrolaron, se confundieron, porque ellos esperaban las expectaciones del Mesías conforme a sus tradiciones y conceptos. De modo que, por esta razón, las parábolas de Jesús revelan verdad, es como vienen envueltas en las parábolas de Jesús, viene la verdad, el punto que Jesús hace, la verdad que Jesús les declara. Veamos entonces a Marcos. Marcos, el Evangelio de Marcos, en donde está la parábola de el grano de mostaza en el capítulo 4. Vean ustedes lo que pasa aquí, que a Jesús se le está acusando en el capítulo 3 de que él está haciendo esas manifestaciones de milagros, pero es el diablo, digamos, el enemigo de Dios. Belcebú es un nombre que también se le asignaba a los poderes de maldad, a los poderes de oscuridad. Y esto pues Jesús les dice a ellos, les explica el que piensa o el que menciona que Dios hace estas obras usando el medio de la maldad y la oscuridad, eso es una blasfema contra el Espíritu Santo, es donde Jesús lo menciona, sí, todo pecado será perdonado, pero el estar continuamente refutando la obra de Dios como obra de oscuridad, pues no será perdonada porque esa persona nunca va a reconocer que verdaderamente es Dios quien está obrando y nunca va a aceptar ese mensaje. En Marcos 3, al finalizar el capítulo 3 de Marcos, entonces viene la madre y sus hermanos y cuando llegan no entran porque la actitud de no entrar y estar con Jesús y sus enseñanzas muestra que tanto la madre como sus hermanos de Jesús no estaban de acuerdo con lo que él estaba haciendo, sino que se quedaron afuera esperando a que terminara para luego hablar con él, por lo quería forzar y llevárselo de regreso a su comunidad porque pensaban que se había enloquecido. Es cuando Jesús dice, mi madre y mis hermanos es todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, finalmente en Lucas, más o menos el contexto que le rodea a esta parábola en el capítulo 13. En el capítulo 12 Jesús dice, fuego vine a echar a la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustia hasta que se cumpla? O sea, Jesús sabía que el imperio y la religión de sus días ya le había dado una sentencia y todo era cuestión de que llegara el momento en que hubiera un encuentro entre estos tres, Jesús, Roma y el Sanedrín. Y cuando esto tomó lugar, ellos lo rechazaron, eso es lo que Jesús entendía. En Lucas capítulo 13 dice que unos fariseos le vinieron a decir, mira, eh, vete porque Herodes quiere echarte mano y quiere ejecutarte. Pero
Tanto esto como cuando se le pide señal, Jesús responde de la misma manera y les dice, dile a Herodes lo siguiente, más que le dijo, decir a aquella zorra. Si ustedes recuerdan, cuando alguien le habló a Jesús y dijo, las zorras tienen cuevas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo de Dios no tiene donde recostar su cabeza. Y el sentido que tiene en el primer siglo esto, y que nosotros tenemos que destruñar eso, es, las zorras son los reyes, tienen palacios. Las aves de los cielos son los líderes religiosos en el Sanedrín que tienen la comodidad que el pueblo les da. Dice, más el hijo del hombre no tiene donde recostar su cabeza. Por lo tanto, él les dice y les responde, he aquí, echo fuera demonios, hago curaciones, hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Y esto es un lenguaje muy simbólico del ministerio de Jesús. Él vino a sanar, él lo dijo, él vino a restaurar, porque ese fuera su mensaje. Pero no solamente físicamente, no solamente a sanar a la gente de sus enfermedades, sino el alma, a sanar, el liberar el alma, la condición interna del ser humano. Entonces, todo esto le rodea el contexto a esta parábola. Por lo tanto, al ver esto y al observar esto, si ustedes lo hacen detenidamente, Mateo, Marcos, Lucas, para entender la parábola, ¿qué percibimos en este contexto? ¿Qué es lo que percibimos? Si ustedes se ponen a pensar y llegan a la conclusión de que en el ministerio de Jesús siempre había muchas tensiones, siempre estaban los escribas y fariseos cuestionándole y juzgándole y criticándole, había opresión, opresión a los que ellos les hablaban, estaban en opresión, opresión y escasez en una vida de subsistencia, había persecución, pero para hacia el ministerio y hacia el ministerio de Jesús de Nazaret. Él siempre estaba en esa condición, en esa manera cotidiana de tratar con los conflictos de su tiempo. En el seminario, en mis estudios posgraduados, tuve una maestra coreana de nombre Anjo Won-hee, que escribió su tesis doctoral, un libro que tituló El corazón de la cruz. Ella actualmente es una teóloga internacionalmente reconocida y la bendición de mi parte es haberla tenido como mi maestra de la teología de colonialismo y postcolonialismo. Pero hay muchas otras teorías. Escribió esta tesis y en esto, en su instrucción, aprendí a discernir la teología coreana, porque ustedes se darán cuenta que Corea se divide, y esta es la parte que vamos a ver de cuál es la experiencia del pueblo coreano sobre la cruz, del evangelio de la cruz. De modo que Jesús vino a predicar su evangelio en tiempos de persecución, opresión, subyugación, explotación y la vida de vivir diariamente en una subsistencia de parte del pueblo judío. La mayoría de ellos. La cruz, dice Anjo, mi maestra, la cruz para los coreanos ha sido tanto empoderadora como desautorizadora. Yo escribí una parte de lo que era mi tesis en, en cuanto a la conquista española de México a través
de la tradición católica. Y esto es muy extenso, no puedo hablarlo de todo, pero la realidad es que para los coreanos la cruz continúa empoderando, o sea, trayendo fortaleza a las personas, ya que significa una solidaridad radical con sus experiencias de los conceptos asiáticos de Han y Yeon. Y estos se pronuncia Han porque la H se pronuncia como J. En español sería An, pero en realidad el pronunciamiento es Han y Yeon. Es sufrimiento. El sufrimiento que Anjo define específicamente a través de pueblos, de comunidades, tanto como las comunidades como individualmente, el ser humano ha sido prácticamente, la historia del ser humano ha sido la historia del sufrimiento, de las luchas, y eso es la narración de Génesis, desde Génesis y después. La cruz para los coreanos ha sido pues esto. Y Han y Yeon son estos conceptos que ellos definen, porque en estos conceptos Han y Yeon encarnados en sus luchas vivas por el significado de la vida, porque Han es sufrimiento, Yeon es amor, lealtad y apego emocional. Son dos polos de emociones. Y el ser humano siempre ha estado en esos polos. Me hace recordar las palabras de Dios en el huerto. El día que comas de ahí, de ese árbol del bien y del mal, morirás, estarás en un conflicto. Entonces, sin embargo, la cruz sigue siendo también un reto para los coreanos en una manera desalentadora para muchos, precisamente por la misma razón, porque habla de sufrimiento. Anjo citó los escritos de Ham Sok-hon, un activista muy apasionado coreano, filósofo crítico, teólogo profético y amante de Corea y del pueblo coreano, que él desafió el imperialismo ruso, chino, japonés y estadounidense en la manera en la que impactó al pueblo de Corea. Ustedes se darán cuenta, Corea ahora es norte comunista, sur democrático, o sea, el pueblo está dividido. Y si esto nos sucediera, por ejemplo, en nuestros países, en este caso a México, a Colombia, a Guatemala, y que no nos pudiéramos ver, a pesar de que fuéramos el mismo pueblo, sería devastador, terrible. Sin embargo, estuvo muy atento este teólogo al movimiento de su propio país para convertirse en una noción democrática o nación democrática. En esencia, el concepto coreano del sufrimiento surge a través de la idea de Han, estos conceptos, como un análisis del sufrimiento colectivo e individual de las personas coreanas. Y este teólogo, Ham Sok-hon, propuso que la liberación de Corea y los coreanos, la libertad de ellos, no puede surgir de filosofías importadas críticamente, o sea, de otros pueblos, sino de los propios coreanos, de su misma experiencia y sus luchas y estragos y conflictos de Minjong. Minjong está hasta abajo, representa una metáfora de la semilla de mostaza para la gente común de Corea. Y esa es la idea que emana de la parábola de la semilla de mostaza. Es un árbol que se extiende, dice Jesús, crece como un árbol inmenso, pero ahorita vamos a ver el significado de todo esto. La realidad es que es un árbol que crece en el mismo huerto donde se planta ahí mismo y lo que él está hablando es
que la mentalidad del coreano debe de venir a ser restaurada en conceptos muy puros de sus estragos, de significado y de realización. Han, la palabra Han, sufrimiento, no es solo social y estructural, porque por la influencia de otros pueblos más de economía y de recursos, obviamente, imperiales, han venido a cambiar la percepción de este pueblo. Ahora, nosotros vemos una gran fricción entre estas dos partes de un mismo país. Han no es solamente un sufrimiento social y estructural, sino también una realidad psicológica que existe en las capas más profundas del psique de las personas. En otras palabras, Han puede definirse como la herida crítica del corazón, generada por la injusticia, la represión, digamos, psicosomática, es interna la experiencia como externa, así como la opresión social, política, económica y cultural es externa y está arraigada en el corazón de las víctimas del pecado y la violencia. La supresión, la, digamos, los conflictos internos. Pecado quiere decir amartía, quiere decir errar, porque es error, en realidad lo que se quiere decir es realidad el blanco, amartía. Y por lo tanto, se expresa estos conflictos en los que se crea la cultura y las generaciones que vienen a formarse en esa cultura se expresa a través de reacciones tan diversas como la tristeza, el desamparo, la desesperanza, el resentimiento, el odio y la voluntad de venganza. Todo eso es una mezcla de emociones. Y si ustedes ven el texto bíblico, por ejemplo, es lo que Dios está tratando con el pueblo judío. El pueblo judío ha sido un pueblo que ha atravesado la adversidad, el sufrimiento, el quebrantamiento, o sea, que ha atravesado lo que los coreanos consideran sufrimiento Han, tanto profundo psicosomático, de interno como externo por razón de las influencias y las opresiones de otros pueblos. Y yo lo veo eso nuevamente como el síndrome de Caín. Pero todo esto es un efecto dominó de lo que tomó lugar en el huerto, digamos. Vean ustedes, por ejemplo, los textos de Isaías 49. En Isaías 49, Dios está hablando del Mesías, del que vendrá a restaurar. En tiempo aceptable te oí y en el día de salvación te ayudé. Para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades. O sea, generaciones de gente que ha estado suprimida, reprimida, explotada. El libro de los Hechos, nosotros vemos ese sentir, ese impacto psicológico interno en el psique de, 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 de este pueblo en el primer siglo, el pueblo judío, cuando le preguntan a Jesús, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ellos deseaban ya ser liberados de esta opresión. Por lo tanto, Han es el corazón quebrantado. Para Joanne, Anne, Anne Joe, escribe y define que Han es el corazón quebrantado, la herida del corazón. Cuando el corazón roto, digamos, es herido nuevamente vez tras vez, tras vez, tras vez por las violencias externas, por las opresiones culturales, por los patrones sociales, por otros pueblos, una manera externa. La víctima sufre un dolor más profundo. La herida está en el corazón.
vinculando Han y la doctrina tradicional del pecado desde la perspectiva de aquellos pecadores o personas que cometen las ofensas y las opresiones y que causan el pecado, pero que también son víctimas del pecado y la injusticia. En este libro de El corazón de la cruz, Anne Joe describe tanto al opresor como al oprimido como personas que están heridas, que están, que pues están naturalmente en el error, en el pecado, es el error. Han no solo es la experiencia abismal del dolor, también está dominada por el sufrimiento de abandono e impotencia. Y eso es lo que asfixia también al opresor, en parte. Han es el resultado, por lo tanto, individual y colectivo a través del pecado individual y colectivo. De comunidades, podría decirse que existen tres modos dominantes a través de los cuales se genera Han. Ya lo puse en la pantalla anteriormente. La economía global capitalista. Y si ustedes han escuchado países tercermundistas, comunidades de estos países que añoran, anhelan ser un reflejo del progreso del país primermundista, pero eso es un lenguaje de imperio, es un lenguaje de dominio. La economía global capitalista, el patriarcado, que desde las generaciones antiguas ha venido obviamente siendo muy oprimente, y la discriminación racial y cultural. Son esas tres avenidas en las que muchas veces se manifiesta principalmente el sufrimiento descrito como Han. Para desentrañar el Han, debemos entender que el patriarcado es una de las principales matrices o orígenes que en las que se produce el Han del mundo, o sea, el sufrimiento. Esta experiencia de Han no es solamente única a los coreanos, sino que describen que es única al resto del mundo también. Han es una manifestación de pecado de doble filo, porque está presente no solo en los oprimidos, sino también en el psique más profundo del opresor. Un opresor siempre necesita de un pueblo más débil para sentirse de alguna manera, digamos, realizante al hacer conquista, al destruir otros pueblos, a extraer sus recursos y de esa manera se siente satisfecho de su significado como humano, pero en esencia está quebrantado internamente. Reconocer la prevalencia de Han, el sufrimiento, tanto en el opresor como en el oprimido, nos permite reconocer que una liberación íntegra ya no puede funcionar como la única expresión crítica de la resistencia. Todos nuestros países han atravesado la experiencia de la independencia, pero en esencia es un pueblo que es el más débil, que se levanta en contra de la opresión de un pueblo mayor que es más poderoso y logra su independencia. Todos los países en América han experimentado el movimiento de independencia y eso es parte del colonialismo. O sea que el sufrimiento del oprimido para su genuina liberación, para su liberación completa y genuina, no puede ser independiente del sufrimiento del opresor. O sea, ambos tienen que ser liberados, ambos tienen que ser sanados para que en esencia la paz reine entre los dos, porque de levantarse y rechazar a estos y lograr su independencia se hace un reflejo de lo que éste hizo anteriormente con este otro pueblo y este pueblo va a ser en contra de este o de otro pueblo y eso es lo que anteriormente hablaba yo sobre el síndrome de Caín. Dios pone una señal en Caín para que ningún otro ser humano cometa lo mismo que Caín hizo con Abel. ¿Cómo exterminarlo? El Han original
Entonces, está más allá del alcance de la memoria consciente. Todos estos pueblos por generaciones, acuérdense, Israel en Egipto por más de 400 años. Todos estos pueblos, todas nuestras culturas, todas nuestras generaciones, venimos fracturados, ¿cómo se llama? No totalmente realizados. Esta se define en la teología coreana como el Han original, el sufrimiento original, está más allá del alcance de la memoria del consciente de la persona, ya que se forma durante los primeros días de su niñez. Y a esto es lo que conecta con Éxodo 34. Si ustedes se dan cuenta, Éxodo 34, donde Dios dice, Jehová, esta es la gloria que se le permitió ver a Moisés. Quería él estar ante Dios y dice, jamás el ser humano estará ante mí y vivirá. No que Dios lo va a ejecutar, sino cuando dice, jamás el ser humano usa la palabra ish, en otras palabras, el ser quebrantado, imperfecto, que tiene mucho que ser sanado, pero cuando viene la presencia de Dios es transformado totalmente y no queda igual. O sea, jamás el ser humano estará en mi presencia y vivirá de la manera en la que entró, de la manera en la que vino a la presencia de Dios, sino que será otra persona. Por eso es que en Cristo Jesús se predica una nueva creación. Y dice ahí, Jehová que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad y la rebelión del pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, porque el malvado es pecador, como también el oprimido también es pecador, y los dos necesitan sanidad. Que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos hasta tercera y cuarta generación. En otras palabras, este dolor, quebranto, anhelo de verdadera libertad y realización se encuentra en cada ser humano. Y en esencia esto es lo que Joanne and Joe describe. Y por esa razón, el Han original permanece en el inconsciente personal y no está disponible para la memoria consciente, pero a la vez ejerce una gran influencia en la persona y en la comunidad continuamente, porque ahí lo lleva uno. Debido a un sentido abrumador de autoconservación, Dios nos creó para ser libres, Dios nos creó para tener esa realización. Por lo tanto, nuestro ser interior nunca queda satisfecho. El ego suprime y reprime esa dolorosa memoria de Han original. Sin embargo, por mucho que este Han original pueda albergar una tremenda sensación de dolor y pérdida, también encarna lo que los teólogos coreanos llaman la energía vital en cada ser humano. Y eso es la inquietud interna de buscar ese auxilio trascendiente a nuestras capacidades, que es el creador. La energía vital que debe ser liberada. Esta energía vital se manifiesta a través del Han relacional, que a menudo desarma a uno en un sentido de vulnerabilidad mutua. Cuando esta energía es manifestada, y tanto el opresor como el oprimido se reconcilian, entonces hay una vulnerabilidad mutua, o sea, los dos se hacen vulnerables al otro para encontrar una restauración verdadera, una liberación verdadera. En esta experiencia, Han está inevitablemente entretejido con la presencia de Yon. Y ahora venimos al Yon. Yon es amor, lealtad, apego emocional profundo. Para esto Dios nos hizo. Esas no son nuestras capacidades que más anhelamos. En la primera etapa de la experiencia humana de Yon y Han,
uno pasa por una sobredosis de tristeza y autorreproche. El dolor se vuelve demasiado abrumador. Y por lo tanto, cuando el odio se vuelve más fuerte en esa experiencia, la experiencia se convierte en one-han, o sea, se va en un sentido incorrecto. Y por esa razón hay gente que vive en una amargura terrible, hay gente que nunca se recuperó de su dolor, de su experiencia, de su trauma y quedó amargada. Y de esa manera hay gente que es pesimista, que no tiene esperanza, está totalmente desesperada. Pero cuando uh, el, el amor, el yon, se convierte en la fuerza más fuerte que levanta a la persona, se convierte en Jeon Han, que ese es el camino a la restauración. La cruz puede verse como una forma radical del amor, dice Anjo. Vincula con el concepto de Yeon para el coreano. El sufrimiento en la cruz no se trata únicamente de la abnegación, también se compone de poderosos elementos de Yeon, que fomenta de manera impresionante el poder en lugar de la impotencia. En otras palabras, cuando Jesús estaba en la cruz, no era una víctima, sino que dentro en su alma había una fortaleza del amor que le permitía atravesar esa experiencia. El evento particular de la cruz, entonces, envuelve más que la sumisión de Jesús. No se trata únicamente de la figura de Jesús histórico en esa experiencia, aun cuando está contenido en ella, en esa experiencia, la cruz, sino que es una revelación de una vía crucis, por decir así, en el que Jesús mismo participó. En otras palabras, la cruz misma, la ejecución, el evento de la cruz, revela tanto el horror de Han, el sufrimiento, los conflictos humanos, la opresión de un pueblo con otro, como el poder de Yeon, el amor, a la vez. Para Angel, la ejecución de Jesús entonces es el camino de la cruz. Es una forma particular de vivir la praxis, o sea, la práctica del Yeon, del amor. Los evangelios presentan a Jesús entonces como alguien marcado para ser ejecutado por un poderoso imperio. Todo el tiempo de los relatos del Evangelio nos hablan de Jesús siempre en medio del conflicto, la contradicción, la crítica, en fin, en sus sanidades, en sus enseñanzas. Jesús tuvo un ministerio bastante duro y complejo. Los evangelios presentan a Jesús como alguien marcado, pues, por ser ejecutado por un poderoso imperio y por una estructura religiosa. Según el imperio, Jesús tenía suficiente poder para, para ser una amenaza para los poderosos del gobierno y religiosos de sus días. Él era muy peligroso en ese sentido. Su muerte entonces podía construirse como resultado del guión liberador que está en el corazón de la acción liberadora, un vivir por el camino de la cruz. Por amor, Jesús no desistió. Es como antes había, digamos, dicho en esencia, Agapé lo único que sabía era amar como Agapé. La estructura religiosa tenía el control sobre la gente y quería mantener las cosas de esta manera. Había hecho la alianza con el imperio. Mientras las cosas estuvieran así pacíficamente, nadie creara ninguna revoltura y ninguna oposición. Ellos iban a seguir tranquilos y felices de estar en el control. Pero el imperio también estaba en el control. De modo que tanto la estructura religiosa como el imperio le dijo a Jesús, a Agape, que desapareciera, que no hiciera lo que estaba haciendo, pero Agape no sabía hacer otra cosa sino amar. Y ese amor fue lo que le llevó al camino de la cruz. El acto de la ejecución en la cruz por parte del Imperio Romano
no fue de ninguna manera una forma gloriosa de castigo. Y eso lo tenemos que examinar y reflexionar. La ejecución en la cruz siempre fue una amenaza velada que aterrorizaba a los oprimidos para que se sometieran debidamente. Sin embargo, a través del poder del reflejo, Jesús refleja en esa misma cruz ese mismo símbolo que era una amenaza aterrorizante a los oprimidos y, y que era impuesta por los opresores. Jesús la toma y la convierte en el símbolo de amor al participar él de esa ejecución, para que se sometieran debidamente, sin embargo, a través, nuevamente, del poder del reflejo de Jesús. Este mismo signo de dominación y sumisión se convierte en un signo de amor, guión, como le llama Angel, que incluye a los opresores. O sea, no solamente Jesús fue a tomar su lugar en la cruz, siendo sumiso a la ejecución de parte de imperio y de parte de la estructura religiosa, sino que en tomar su lugar ahí lo transformó en el signo de amor. Y en hacerlo así, incluyó también a los opresores, incluyó a todos en la estructura religiosa como en la estructura de gobierno de imperio, para venir a participar de lo que él representaba. En otras palabras, es en la expresión, la experiencia de la cruz de Jesús, donde el odio y la furia del imperio y de la estructura religiosa opresores se encuentran con el amor divino. Es demasiado intensa este encuentro. Ese es el clímax del ministerio de Jesús. Y en este encuentro, este imperio y religión es desarmado y visto insignificante en su poderío, en su proyección de grandeza y de autoridad y de poder sumo. Es visto pequeño y vano ante el poder del amor divino expresado en Jesús. El Cristo, en esa experiencia de sufrimiento, que participa expresando ese sufrimiento por el pueblo. Él mismo ejemplifica este agape, este amor en ese sacrificio. De tal manera que esa es la experiencia de Young, del amor que habla Angel y que viene en una manera poderosa a traer sanidad y restauración y liberación a ambos, opresor y oprimido. Y de tal manera, en esa experiencia nosotros vemos que el centurión, recuerden que un centurión era el que tenía autoridad sobre 100. El centurión, que era el que estaba llevando a cabo esta crucifixión, se detiene y se siente tan pequeño que se remueve yo en mi imaginación, en mi entendimiento. Se detiene representando esta grandeza de imperio, autoridad y imposición, y remueve su casco de su cabeza y lo baja en sus manos y reconoce y dice verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Ese es el amor, ese es el agape, esa es la transformación de todo esto que toma lugar desde el huerto del Génesis en la opresión de un ser humano con otro ser humano, Caín con Abel. Muchos de los pecados del mundo emanan de estos abusos y de estas injusticias. En esencia, la cruz de Jesús, con su poderosa ética del amor, nos revela que no es una herramienta para perpetuar la victimización y la impotencia, porque ahí Jesús, aun cuando estaba sumiso, lo estaba haciendo de toda su voluntad, sino que en esencia
un símbolo poderoso que incluye el amor al enemigo mientras guía a ambos, el opresor y el oprimido, hacia la acción emancipadora de liberación. Y esta fue la experiencia de los que rodeaban la cruz. Ahora, con esto en base, y yo sé que es muy extenso, y esto lo dije en una manera breve, pero con esto en base, yo quisiera que entonces viéramos la parábola del grano de mostaza para saber el significado de una manera breve. En la parábola de la semilla de mostaza, el hombre que planta la semilla en su jardín, en un nivel de sentido común, está acarreándose problemas. Porque la planta de mostaza es una hierba que crece y se desparrama completamente salvaje, se desparrama, se vuelve imposible de deshacerse de ella por más esfuerzos que se hagan. Pero lo que está en juego aún más es en qué sentido común esto toma lugar, porque esto es un reto al sentido común. Y a todos los oyentes que escucharon, el reino de los cielos es como la semilla de mostaza. ¿Cómo? No puede ser. Si eso es lo que no podemos plantar en nuestros huertos. Es como decir una hierba que va a acabar con todo lo que queremos plantar en el huerto. Es fundamental para el código de pureza en Levíticos y su posterior elaboración en el Mishnah que las cosas que no son iguales no se deben mezclar. Eso está en el capítulo 19 de Levíticos, versículo 19, cuando Jesús dijo, el reino de los cielos es como la semilla de mostaza que creció, se hizo un árbol grande y todo ser humano vino a la sombra de ese árbol a descansar y las aves de los cielos hicieron nido. Pero el Levítico 19 todos pensaron, guardarás y no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie, tu campo no sembrarás con mezcla de semillas y no te pondrás vestido con mezcla de hilos. O sea, que la rigurosa tradición de la pureza, el código de pureza de Levíticos, prohíbe totalmente que se plante esta semilla en el huerto porque vendría a ser contraproducente. Pero lo que está en juego es más que el sentido común en este caso. Es las cuestiones del alma, de la relación del pueblo con Dios. Y proporciona la cita fundamental, Levítico 19, en la que se basan todas las disposiciones kosher, de acuerdo a la tradición judía. La referencia al Mishnah muestra que está claramente prohibido plantar semillas de mostaza en un jardín, porque va a destruirlo todo. Pero en lugar de que la semilla de mostaza se apodere del jardín, como comúnmente sucedería cuando hay un poquito de semilla, de planta de hierba de mostaza, uno dice, ay, voy a tener que exterminar esto porque me va a destruir todo el jardín. La parábola se desvía en otra dirección. No toma el jardín, no toma posesión, sino que interpreta esta parábola con una mentalidad literal. La planta de mostaza que se convierte en un árbol no tiene sentido en la parábola y a todos los deja totalmente confundidos. Y ahí es en donde Jesús en su enseñanza totalmente desmorona la mentalidad, la idea de lo que es el reino de Dios a la gente y los deja totalmente su mundo puesto de cabeza. Si interpretamos esta parábola con una mentalidad literal, la planta mostaza se convierte en un árbol que no tiene sentido, obviamente. Si lo escuchamos como una actuación oral con oídos atentos a la imagen, a los significados, entonces el final de la parábola podría tener un poco de sentido. En la narración oral, que es donde Jesús enseña y usa sus parábolas,
En la narración oral de historias, como en esta parábola compartida por Jesús, uno no cita literalmente porque no son personas literales, con mentalidad de texto. Ellos no sabían escribir. Ellos solamente aprendían por ver, por oír. El maestro cita permitiendo que una parte represente el todo. La parte evoca una imagen más grande de la tradición común de contar historias. Las claves en esta parábola en esencia son árbol y las aves de los cielos que hacían nido en sus ramas. Estas dos referencias evocan el poderoso cedro del Líbano, que era la tradición judía. En la tradición judía, el cedro del Líbano representa la manifestación de Dios en el pueblo. La tradición sobre la revelación del reino de Dios viene antiguamente de los escritos de los profetas. Vean ustedes en Ezequiel. Ezequiel, capítulo 17, versículo 22-23, en donde describe al cedro y dice, de él sacaré, cortaré un tallo, algo pequeño, y lo plantaré sobre el monte alto y sublime. Y en el monte alto de Israel lo plantaré y alzará ramas y dará fruto y será magnífico cedro y habitarán debajo de él todas las aves de toda especie, a la sombra de sus ramas habitarán. En otras palabras, está representando al reino de Dios que se expande a todas las naciones. Es en esencia lo que está diciendo. El pueblo judío, al tener esta tradición, y esto yo quisiera que pusiéramos bastante atención en esto. El pueblo judío había estado bajo la influencia de imperios desde las cautividades de Asiria, Babilonia y de Persia, y en los días de Jesús de Nazaret, el pensamiento filosófico griego dominaba la idea de divinidad. Por lo tanto, Dios, como ser independiente y autosuficiente, esa es la idea que estaba formando este pueblo para recibir el reino de Dios. En sí mismo siendo la ley suprema, con poder limitado solo por sí mismo, esta percepción de Dios como soberanía absoluta no refleja la noción bíblica, sino que las filosofías humanas de imperio, donde la autoridad superior en todos los niveles sociales y en el control del poder está representada por el emperador, reflejando la majestad divina y por lo tanto la supremacia, la soberanía en una sociedad de patriarcado. O sea, toda esa estructura era muy corrupta, en esencia, porque era elitista, solamente la élite, los que estaban en la parte mayor, arriba. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? Yo no he venido a servir, sino a ser servido. Y tomó esa estructura como un triángulo y la volteó de cabeza, sino el mayor servirá. El mayor en el reino de los cielos es el menor entre ustedes, es el que sirve. El punto de la parábola es claro, entonces. Un imperio, de acuerdo a la parábola, es más como un cedro del Líbano. Pero la parábola de Jesús hace una cierta indirecta burla, es burlesca de esta suposición de que el cedro en el Líbano es algo maravilloso, grande, imponente, una cosa que es un imperio, digamos. Y Jesús pone de cabeza las expectativas de la gente de que un imperio debe de ser algo poderoso. El imperio de César o el reino cliente romano de Herodes, el imperio de Herodes reflejado a través, Roma a través de Herodes, podría tener tales pretensiones de ser algo maravilloso, digamos, algo poderoso, de tal manera que Jesús de Nazaret en sus enseñanzas, para Jesús, el imperio de Dios es más omnipresente, está en todo lugar y persuasivo
que dominante. El imperio de Dios no es dominante. Dios no impone su voluntad en nadie, sino que se desparrama en todo lugar y es persuasivo. En ese sentido, esta parábola tiene mucho sentido de la manera en la que Jesús lo dijo. Es como una hierba que está presente en todo lugar, en el cual pueden anidar las aves de los cielos simbólicamente. Tiene poca o ninguna semejanza con el poderoso, majestuoso y noble símbolo del imperio de Israel o del César, o sea, del rey que pidieron a Israel, o del César de Roma. Y su poder es persuasivo, o sea, que convence, que trae, que redarguye, que pone nuestro mundo de cabeza y transforma nuestras personas. Ese es el imperio que Jesús está describiendo como el imperio de Dios. Y esta es la visión de Daniel sobre digamos, el cedro Líbano. Es como él lo describe, pero la tradición trató de poner, como decimos nosotros, la imagen que viene de la escritura de una manera tal que está sobreinfluenciada de la imagen de imperio terrenal. Y por lo tanto, se esperaba esto. Por esa razón, los discípulos lo dejaron al final. No querían estar asociados, tenían temor con un Mesías derrotado, puesto en una cruz como un criminal. Pero el poder de Dios, de la esfera de Dios, es persuasivo y no es imponente. En estas dos parábolas, Jesús, la parábola de el grano de mostaza y la parábola de la levadura, Jesús asumió las supuestas ideas fundamentales de su sociedad, de casi todas las sociedades humanas, acerca de cómo actúa Dios y lo que se espera de Dios. ¿Cómo debemos imaginar la actividad de Dios? ¿La podemos imaginar como levadura? ¿Con levadura o sin levadura? ¿Como una planta de mostaza o un poderoso cedro? Al final de su ministerio, la tradición fingió o prefirió no escuchar en sus parábolas el mensaje que Jesús traía al pueblo y a todos de liberación y redención en la esfera de Dios. La esfera de Dios era muy diferente a la esfera del ser humano. Y por lo tanto, muchos lo siguieron, muchos lo experimentaron. Isaías trata esto en muchas diferentes formas. Y por lo tanto nos dice, y eso es los profetas de tiempos antiguos, su entendimiento no hay quien lo alcance. Más tarde Pablo nos dice, confundió la sabiduría de los sabios. Y esta es la esencia de la parábola. El reino de Dios se manifiesta en todo lugar. Se lo tiene y se manifiesta de esa manera. Porque nosotros anteriormente habíamos dicho de los dos poderes, el poder que es coercivo, y poder persuasivo. Poder coercivo es de imperio, poder coercivo es de dominio, control, uniformidad. En otras palabras, todos tienen que someterse, restricción, distanciamiento. Y esa es la idea de Dios, es distanciado, es autónomo, tiene autoridad, imperio sobre todas las cosas. Pero el imperio de Dios que Jesús predicaba en sus parábolas es persuasivo. Es de mutualidad, todos mutuamente participan, es de unidad, es relacional, es independiente o interdependiente, o sea que no es codependiente, pero interdependiente, que todos participan mutuamente
recibiendo y dando continuamente de una manera saludable, en el balance saludable de Dios, el imperio de Dios persuasivo tiene solidaridad, tiene integridad y tiene respeto. Y esa es la esencia de la parábola. Yo les invito a ustedes a que vengamos ahora en oración. Oremos juntos. Bendito Dios, a ti, oh Dios, tus caminos son maravillosos. Nos creaste para andar en ellos. El libro de Revelaciones no los explica. Los profetas no los anuncian. Aún el más torpe andará en este camino porque será camino de santidad, camino entregado única y exclusivamente a ti, oh Dios, para que tú reines en la tierra porque tú traes lo más noble. Tú traes, oh Dios, tú traes la paz, la realización, la sanidad. Y finalmente el verdadero descanso. Jesús lo dijo, venid a mí y descansar. Aprended de mí que soy manso y humilde. Mi carga es ligera, mi yugo es fácil. Y en esto Jesús nos está enseñando que hay una manera más saludable de vivir y queremos imitar la vida de nuestro Redentor Jesús de Nazaret el Cristo. Eterno Dios, sana nuestras tierras, sana nuestras relaciones, sana nuestras familias, continúa obrando en ellas porque no has terminado tu obra, oh Dios. Todavía hay mucho que tenemos que recibir de ti y te damos gracias por todo. Hoy siempre en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, que la paz de Dios sobreabunde y que la salud en Cristo, no solamente física, mental, emocional, sino sobre todo espiritual, como progresa nuestra alma, así progresa todas las áreas de nuestra vida, sean presentes y que siempre estemos unidos en oración, en el amor de Dios, en el respaldo mutuo. Que Dios les bendiga, Cristo Jesús. Estaremos próximamente unidos a través de esta reflexión.